Amigos, cuarta instancia, retomamos actividades. En esta oportunidad la coyuntura jurídico-política del país está alborotada. Vamos a empezar con algunos temas, tratando estos tópicos, entrevistando y preguntando, en este caso, a nuestros compañeros Angélica Porras, Luis Ávila Lenzán y mi nombre, Richard González Dávila, sobre qué está pasando en la coyuntura nacional. Primera inquietud que también se ha plasmado o surge ya en el debate es el binomio propuesto por el partido UNES o la Alianza UNES, que se llama, en la que Andrés Arauz y Rafael Correa ya han anunciado oficialmente que se postularán a las elecciones presidenciales del próximo año. Esta disyuntiva de saber si el expresidente de la República puede candidatizarse a vicepresidente ya ha tenido algunos entretelones, digamos, y por eso sí me surge la inquietud de preguntarles, Angélica, ¿qué opina de si el expresidente puede estar en la papeleta como candidato a vicepresidente? En primer lugar, independientemente de los procesos judiciales que tenga él en este momento. Y lo propio quisiera escuchar también de Luis Ávila, a ver qué opina. Hay una tesis que ya está, digamos, rondando, está puesta en el ambiente, y quiero saber ustedes qué me pueden decir al respecto, qué nos pueden indicar sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. En mi opinión particular es que el presidente de la República, más bien dicho, el candidato a presidente de la República sería el único espacio vedado para Rafael Correa. Me parece a mí que la candidatura a la vicepresidencia sí es factible, porque lo que hay es justamente un impedimento para que él vuelva a ser candidato a presidente de la República, no a vicepresidente de la República. A mí me parece que la interpretación que se está dando no es la correcta, porque es una extensión de una limitación que hay justamente para el ejercicio de la presidencia anterior. Pues se ha pretendido decir, por ejemplo, que no podía ser vicepresidente porque en caso de que hubiera una sucesión del presidente de la República, ya sea por abandono definitivo o por abandono temporal del cargo, eso significaría que el vicepresidente llegaría a ser presidente y que en esa medida no podría tampoco candidatizarse a vicepresidente, lo cual me parece una extensión demasiado extrema y además que no es la que está prevista en la Constitución y la ley. Simplemente estamos hablando de las candidaturas. En la candidatura, la restricción es para quien ya ha sido presidente volver a presentarse como presidente de la República. Entonces, yo considero que puede ser candidato a vicepresidente. Y es cierto que eventualmente podría ser presidente de la República, pero eso es una eventualidad que no tiene por qué estar prevista en la ley, que no tiene por qué estar prevista en la Constitución, y además puede ser o no puede ser. Entonces, no se puede pensar en que eso va a impedir la candidatura a otra dignidad que es la vicepresidencia de la República. Entonces, a mí me parece que es perfectamente viable que Rafael Correa sea vicepresidente en ese aspecto, es decir, en el tema de la limitación que existe para la reelección. Pero habría que ver todavía si es que podría o no candidatizarse respecto del proceso de sobornos que se está llevando adelante y que está ya en la fase de casación. Si es que no prospera la casación o si es que
se resuelve de manera rápida, de tal forma que esto tendría ya una solución antes de que se inscriban las candidaturas a mediados de septiembre. Entonces ahí habría un impedimento real para Rafael Correa, no tanto en el sentido de que es candidato a la vicepresidencia y que podría llegar a ser presidente, sino más bien porque hay una sentencia ejecutoriada de promedio. Ese para mí es realmente un motivo por el cual se podría impedir su candidatura, más no el que haya sido anteriormente presidente, porque es otra dignidad a la que se está candidatizando. Eso podría decir al respecto. No, y además yo quisiera argumentar que se cae de maduro, digamos, el argumento de algunos constitucionalistas que salen allí, en realidad a hacer política, no están emitiendo criterios técnicos, porque la formalidad es muy clara. El, el mismo argumento que ellos están esgrimiendo ahora para que no pueda ser candidato Rafael Correa como vicepresidente, es el mismo que ellos negaban hace unos meses atrás respecto del origen democrático del vicepresidente Otto Sonnenholzer. Ahí se decía, por ejemplo, que a pesar de que la formalidad establece que no hay ninguna limitación para que él haya podido ser vicepresidente, sin embargo, no era democrático que una persona que no haya sido electa por el pueblo eventualmente llegue a ser presidente de la República, ¿no? Y ese era un argumento, digamos, que ellos eh, esgrimían para decir que sí puede ser vicepresidente, sí puede ser vicepresidente Otto, y ahora el mismo argumento en cambio lo utilizan para decir que Rafael Correa no puede ser candidato a vicepresidente. Entonces yo digo, ahí les diría a los colegas que en realidad pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Utilizan el mismo argumento dependiendo un poco de sus intereses. Y ciertamente no tendría ningún impedimento respecto de esa limitación, es decir, de esa inhabilidad, que es la que estableció la consulta popular del 2014, creo que fue, ¿no? Donde se decidió que se eliminaba la reelección indefinida y había digamos, solamente se podía ser electo un solo periodo más, ¿ya? Que inclusive allí hay una pregunta que alguna vez se hacía en el contexto de esta pregunta, y era si se refería a que nunca más podía volver a ser candidato o solamente después de un periodo. Ya, bueno, ahí había también un tema de discusión, pero pareciera que también la formalidad dice claramente que no puede volver a ser candidato jamás, ¿ya? Si no se rompe ese candado establecido en esa pregunta en el futuro, pues ciertamente tampoco podría volver a ser candidato a presidente cualquier persona que ya haya tenido un periodo y después una reelección en su periodo inmediato. Pues yo no, digamos, no creo que haya un argumento que pueda romper la formalidad del artículo 149, es clarito, ¿no? Ahí se refiere a las inhabilidades particularmente para el ejercicio del cargo. Ahora, ¿qué es lo que causa confusión en algunos colegas? La idea de que tanto el presidente como el vicepresidente van en una misma papeleta, ¿ya? Entonces, pareciera como que se refiere al ejercicio del cargo y no a las inhabilidades como requisitos previos para el ejercicio del cargo. Yo creo que el artículo 149 y lo que estamos comentando se refiere a inhabilidades y requisitos para el cargo, ¿ya? No para el ejercicio del cargo, ¿no? Decía en la mañana que comentábamos con un colega que eso sería bastante absurdo como decir que una persona que eventualmente es electo alcalde y luego quiere participar para concejal, no lo podría hacer porque eventualmente si el alcalde falta, pues puede ser electo concejal. Entonces es un poquito absurdo mantener ese criterio que algunos colegas lastimosamente están defendiendo y digo yo, creo que mucha gente, pues muchos académicos y muchos juristas que están por allí, creo que están intentando buscarle la letra colorada a las normas, porque simple y llanamente tienen un enorme terror a que regrese el correísmo, así de sencillo. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, en la consulta popular del 2018 fue la que, digamos, provocó estos cambios. Y para recordar un poco qué es lo que decía la pregunta, se señalaba que para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Esa era la pregunta por la que todos los ecuatorianos votamos, digamos, y es, digamos, la discusión de si es el mismo cargo
al que se postulan y es lo que ustedes han comentado, digamos, sus opiniones al respecto. Siguiendo, digamos, este punto de análisis, también cabría, considero, establecer cómo ven ustedes qué pasaría ya con las posibilidades o probabilidades judiciales que posibilitarían que haya una inscripción virtual, física, presencial de los candidatos en sí de cualquier tienda política. Angélica, no sé qué puedes decirnos al respecto. Bueno, a mí me parece que es importante tener en cuenta que las condiciones de la pandemia mostraron que es necesario hacer la migración de todos los actos y de la mayoría de acciones al ámbito virtual. Entonces me parece una tontería que a estas alturas se pretenda claramente por impedir la participación de un candidato que se lo haga por esta vía, o sea, que se haga mediante el formulario que además está disponible en el TCE, perdón, en el CNE para inscribir la candidatura. Entonces, no me parece que tenga ninguna justificación pedir, exigir que venga presencialmente, sino es justamente la de impedir que se candidatice el señor Correa. Al margen de que eso no quiere decir nada respecto a lo que la justicia determine en sus decisiones. Es decir, se mezcla o se pretende impedir por todas las vías que el señor Correa sea candidato y uno de estos mecanismos es justamente exigir que vengan de manera presencial, cuando perfectamente se lo podría hacer, y de hecho así se están haciendo la mayoría de los trámites, vía electrónica, o con un poder general o con un poder específico, especial, lo que sea, para que se candidatice. Y después, el único que podrá decir si es que regresa a ser parte del gobierno o no es el pueblo en las urnas. Entonces, a mí me parece que es absurdo y que claramente muestra un interés por no dejarle participar. La segunda cuestión es que Correa tiene a cuestas una sentencia que además ha sido ratificada en segunda instancia sobre su posible participación en un caso de asociación ilícita, en el caso sobornos, y además que está muy cerca de resolverse ya en la fase de casación. Y si es que, como he dicho, en esa fase no se revisa, no se casa la sentencia, estaríamos hablando de una persona que tiene una sentencia ejecutoriada, una condena, y ahí sí no podría participar en las elecciones. Entonces, al margen de las múltiples fallas procesales que se han podido ver a lo largo de la tramitación del proceso, que me parece una cuestión súper grave, porque nuevamente pone en el centro de la discusión si es que el objetivo no es solamente a toda costa evitar que el señor Correa participe, porque recuerden ustedes, han pasado o se ha visto una serie de atrocidades jurídicas, empezando por la más obvia, que es esta de haber notificado con 90 páginas menos una sentencia. Una sentencia además donde se discute la libertad de una persona o de varias, de 20 y tantas personas. Entonces, me parece que ahí hay todo, independientemente de la responsabilidad o de los actos de corrupción que hubo en el gobierno anterior, independientemente de eso, la manera como la justicia ha tratado el tema del juicio en contra de Correa deja mucho que desear. Son jueces temporales, son jueces que vienen nombrados como con jueces temporales, figura que no existe en el Código Orgánico de la Función Judicial, etcétera. Entonces, da la impresión, al margen de que sea así o no, pero da la impresión de que el objetivo era evitar que se candidatice. Si además de eso se pretende mediante el reglamento decir que no puede inscribirse si no es personalmente, sabiendo que hay una orden de prisión preventiva por otro proceso judicial, lo que se está diciendo claramente es vamos a evitar a toda costa que se registre como candidato. Y eso le hace mucho daño a la democracia, porque por último la decisión de si regresa o no es del pueblo.
Y es él el que puede decir, no quiero que regrese como presidente o sí quiero que regrese como presidente. Y me parece que también el papel de la justicia ha sido muy pobre, porque sabiendo que es uno de los casos más importantes de los últimos tiempos, donde se está juzgando a una persona muy relevante, no solamente por haber sido presidente de la República, sino por los altos grados de popularidad que todavía tiene, la legitimidad del proceso judicial ha sido muy sostenida de manera muy débil. No ha sido lo suficientemente estudiada, no ha sido lo suficientemente sostenida por el sistema judicial. Y ahí tenemos un problema serio, porque sea cual sea el resultado, parece que el objetivo es evitar que participen en las elecciones. Eso, como insisto, le hace muchísimo daño a la democracia, porque resulta que son los arreglos institucionales, son los arreglos entre poderes del Estado los que van a decidir el futuro de los candidatos y no la decisión del pueblo. Entonces, en ese sentido, estamos un poco complicados en la legitimidad que pudieran tener las elecciones que se vienen, ¿no? Hasta ahí quisiera. Eso, como insisto, le hace muchísimo daño a la democracia, porque resulta que... Podemos, Luis, tal vez indicar cómo ves tú igual el tema de que haya determinada metodología para inscribir las candidaturas en estos momentos en los que incluso estamos pugnando por la firma digital o por que se permita recoger firmas para la iniciativa popular normativa vía firmas digitales. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una cosa que abona un poco lo que planteaba Angélica, que creo que es un problema de las élites ecuatorianas. Aquí hay un terror al pueblo. O sea, las élites le tienen miedo al pueblo. Y ese miedo les hace creer equivocadamente que el pueblo es ignorante y siempre va a elegir a los peores. Y esto que estamos viviendo ahora no es la única ocasión. De hecho, el retorno a la democracia en Ecuador comenzó mal. Recuerden lo que pasó con Assad Bucaram, ¿no? Entonces, como él era el que encabezaba las elecciones, ojo, ¿no? Haya hecho bien o haya sido un buen o mal político, eso es indiferente. En todo caso, tenía el beneplácito del pueblo, sea por lo que sea, ¿ya? Y sin embargo, se hizo todo un sainete y un sinnúmero de procedimientos para demostrar que el señor no era ecuatoriano y que por tal razón no podía ser candidato, ¿no? Y eso, ojo, ¿no? Estamos hablando en los últimos 2-3 meses antes de que se lancen las candidaturas, en un momento crucial que era el retorno a la democracia. Y de hecho, Ecuador fue el primero en la región que retornó a la democracia de los países que tenían gobiernos militares. Entonces, era no solamente un buen precedente porque era el primer país que lo hacía, pero además también para nosotros era la reinauguración o el intento de retomar el proceso democrático civil, ¿no? En el caso de Ecuador. Y sin embargo comenzó mal, ¿no? Recuerden que eso propició que en cuestión de semanas se eligiera de manera, como se acostumbra aquí, de manera inusitada, a un candidato que se podría decir hoy día como outsider, que fue Jaime Roldós, ¿ya? Luego lo mismo se repitió en el caso de Abdalá Bucaram. Tampoco soy una persona que me agrada mucho esta persona, pero sin embargo era lo que el pueblo quería, ¿eh? Y el tema fue tenerlo más de 20 años fuera del país, con un sinnúmero de procedimientos, unos tal vez inventados, otros no. En todo caso, la justicia no actuó de manera objetiva en ninguno de ellos, y se logró finalmente tenerlo fuera del país más de 20 años, ¿no? Esos casos prescribieron porque la Constitución del 98 no establecía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra el Estado, ¿ya? Entonces, todo eso prescribieron y esta persona pudo regresar. Ojo, ¿no? Pudo regresar además, y eso es muy importante decirlo, porque hubo un acuerdo político previo con este gobierno, ¿ya? Y con algunas personas del anterior gobierno también. Entonces, esta persona regresó, no sabemos a qué tipo de negociaciones llegó, pero sin embargo vino a ocupar espacios importantes de la tajada de las empresas del Estado. Entonces, en todo caso, allí también lo mismo, ¿no? Entonces, toda la clase política, los medios de comunicación, las corporaciones como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la sociedad en su conjunto y los partidos políticos hicieron hasta lo imposible para que este señor no regrese, ¿ya? Y hoy día están haciendo exactamente lo mismo con Rafael Correa, es decir, no se le permite participar y no se permite que el pueblo de alguna manera decida si es que quiere que esta persona regrese o no. Si el pueblo decidiera que él regrese al poder en la forma que sea, posiblemente porque algo hizo bien o posiblemente porque no tiene alternativas, pero sea como sea,
ese es el sustrato y la esencia de la democracia, es decir, que las personas pueden elegir libremente y no a través de estas triquiñuelas y este tipo de utilización dolosa del sistema de justicia y de las instituciones. Lo segundo, ya en estricto sentido de lo que planteabas tú, querido Richard, es los cambios que han habido en las normas para la democracia y de la elección en este último año. Entiendo yo que el Código de la Democracia prohíbe hacer reformas que afecten el proceso eleccionario un año antes. También lo establece, si no me equivoco, la Constitución también en un artículo. Entonces, el permitir todas estas variaciones que estamos viendo, que se eliminan partidos, que se ponen en cuestión los partidos, que se cambian las reglas del juego democrático a última hora, ¿no? Esto que estamos hablando ahora, de la imposibilidad de que se haga la inscripción de las candidaturas por medios electrónicos, se cambió hace pocas semanas recién, con una reforma a los reglamentos. Entonces, más allá de que exista o no la prohibición, en el caso de Ecuador, para hacer esas reformas casi un mes antes de que se puedan inscribir las candidaturas, termina siendo también un problema profundamente antidemocrático. Es decir, no solamente es un problema legal, un problema jurisdiccional, sino termina siendo también un problema, digamos, de índole ético, ¿no? Es decir, estamos cambiando las reglas del juego a escasas 3 semanas de que se inscriban las candidaturas. Entonces digo, eso tiene que llevar nosotros a la reflexión de que más allá de la forma que estamos comentando ahora, de la forma jurídica, me parece que lo que debe primar en este caso, y en cualquier caso, sea Rafael Correa o no, es que se le permita al pueblo votar libremente y escoger libremente quien considere que tenga el favor popular, así de sencillo. Gracias, Luis. Pasando, digamos, por estas respuestas que dejan como, creo, consecuencia tal vez alguna debilidad del sistema judicial. Les pregunto el siguiente tema que me parece que está en coyuntura, que es la venta del Banco del Pacífico de forma secreta, de forma reservada. Se han invocado de lo que se conoce por parte de la Corporación Financiera Nacional artículos referentes a la Ley de Seguridad Pública para mantener en reserva la información sobre esta venta que ya se viene haciendo, programando desde hace mucho tiempo. ¿Qué implica que la CFN, que parece que es el único accionista del Banco del Pacífico, ponga candado a la transparencia para que nadie pueda conocer de forma indefinida a quién le van a vender, cuántos postores existen, por qué la están vendiendo, cuáles son las ganancias del Banco del Pacífico que genera, o cuáles son las pérdidas, y todo un sinnúmero de cuestiones que hay que conocer o que la gente quiere conocer. Angélica, ¿tú qué opinas respecto de ese sigilo, respecto del estado de excepción, respecto de la Ley Orgánica de Seguridad Pública, respecto de los derechos constitucionales de los ciudadanos? Por favor. Bueno, a mí me parece muy grave esta situación y yo creo que hay varias aristas para mirar este tema de la calificación de reservada de la información de venta del Banco del Pacífico. La primera arista, digamos, que habría que revisar es este tema del contexto de privatizaciones que ha empezado en el país y sabemos ya que el Banco del Pacífico, la CNT y otras instituciones pretenden venderse, pretenden privatizarse. Este es un primer elemento, o sea, ese es el contexto de la política económica, la reducción del Estado, la entrega de instituciones estatales o públicas a manos privadas. Y esto, la historia nos ha mostrado que se hace generalmente perjuicio del Estado, porque se vende en muy malos precios instituciones grandes, que generan recursos, que si bien muestran de alguna manera pérdidas en algunos casos, ese no es el caso del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una institución solvente, tiene muchos depositantes, entonces no hay justificación. O sea, ¿cuál sería la justificación para vender el Banco del Pacífico? ¿Que funciona mal? ¿Que genera pérdidas? Primero, no hay acceso a la información. Y segundo, no es así. No genera pérdidas, es más, genera ganancias para el Estado. Entonces, ahí hay un primer elemento respecto de cuál es el objeto escondido de la privatización. Beneficiar a algún privado con una empresa rentable. Angélica, pero todos podrían decir por qué el Estado tiene que manejar un banco.
¿ok? Yo creo que el Estado tiene que manejar un banco o alguna institución que permita regular los abusos que hay en la economía, porque fíjate, sin ser economista y solo intentando mirar de lejos la situación, lamentablemente las instituciones privadas pactan entre ellos, ponen acuerdos entre ellos respecto de los tipos de interés, de cómo se va a manejar el dinero, de cuáles son las políticas, y en ese sentido podrían tener lo que se llama comportamientos de cartel, o sea, acordar entre ellos cómo manejar la política económica en ese punto y podrían, por ejemplo, presionar al Estado, afectar a las personas, a los individuos, a los ciudadanos, haciendo solamente préstamos a altísimos montos, es decir, con intereses muy altos. Para eso podría utilizarse la banca del Estado, para contrarrestar ese comportamiento de cartel que tienen los grandes bancos, y más aún los bancos. Es difícil competir con la banca privada, y más bien eso me parece que es un punto a favor del Banco del Pacífico, que lo ha hecho bien. Entonces, me parece a mí que sí se justifica en ciertos momentos la participación del Estado, en primer lugar. Pero digamos que no se justificara en este caso la participación del Estado. ¿Por qué hay que vender una empresa rentable con un precio que nadie conoce? Seguramente porque ese precio es de los malos precios, o sea, con pérdida para el Estado, cuando la solvencia del Banco del Pacífico se ha venido construyendo justamente durante todo este tiempo que estuvo a cargo del Estado. Es decir, seguramente se está vendiendo a cualquier precio y por eso no se quiere que se sepa. Entonces, me parece a mí que esta es una primera cuestión. No me parece que esté justificada la venta del Banco del Pacífico. Yo sí creo que el Estado debe entrar a participar en ciertas partes de la economía, justamente para evitar que las grandes empresas, los grandes bancos se coliguen y pacten una política, en este caso financiera, que pudiera perjudicar sin control de nadie, porque ellos se podrían decidir y sin tener competencia de ningún otro tipo más que la acordada entre ellos, porque ellos funcionan como cártel. Entonces, esta es una primera cuestión. Una segunda arista que me parece que es bien importante a mí es ¿por qué razón le declaran de reservada? ¿Por qué razón? Y además por motivos de seguridad nacional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que le están declarando por reservada la información relacionada a la venta del Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque pone en peligro ¿qué? Si dicen que la seguridad nacional, ¿de qué estamos hablando? De una crisis económica muy grande que no quieren que conozcamos, de una crisis financiera. ¿Cuál es el problema? Entonces, o si no, se presta para suspicacias justamente del tipo de qué es lo que está pasando, a quién le van a beneficiar con la venta de ese banco, el pago de qué favor es la venta de ese banco, a quién le van a vender ese banco. Entonces, a mí me parece muy grave que se esté declarando como reservada esta venta, ¿no? Entonces, esa sería una segunda arista. Uno tendría que preguntarse por qué es un asunto de seguridad nacional declarar reservada la venta del banco. Una tercera arista que me parece a mí que hay que tener en cuenta es justamente por el tema de qué derechos constitucionales se ponen en juego con esta declaración de reserva de la venta. Y me parece a mí que el primer principio que se pone en juego es el principio de transparencia. Y el segundo principio que se pone en juego es el principio de lucha contra la corrupción, porque todos hemos vivido procesos de privatización donde básicamente ha habido un sistema de corrupción que obviamente los hechos han mostrado de manera fehaciente que este gobierno no está exento de esas situaciones, de la situación de corrupción, de los actos de corrupción. Entonces, ¿por qué le están poniendo como reservada? Es atentado contra la transparencia de todos los actos del gobierno, incluidos aquellos que están o que se hacen relación a actividades económicas del Estado. ¿Por qué habría que excluir a un banco? Entonces, hay principios del gobierno, están establecidos en la propia Constitución, y ese principio es el de transparencia de los actos de gobierno. Y luego la lucha contra la corrupción. Si sabemos que las privatizaciones
son espacios que tienen cierta tendencia a facilitar procesos de corrupción, encima más reservados. O sea, me parece que es una violación a los derechos de participación de la ciudadanía, a los derechos de información de la ciudadanía y también a los derechos económicos, porque justamente esto se puede prestar a un montón de suspicacias, porque tienen que esconder la razón por la que venden el Banco del Pacífico y a quién le venden. Entonces, todos esos me parece que son violaciones a normas constitucionales, a principios constitucionales y también a derechos de las personas. Entonces, creo que además hay un elemento más que me estaba olvidando. Están diciendo que es de carácter indefinido la declaratoria de reserva de ciertos documentos relacionados con la venta al Banco del Pacífico. O sea, carácter de indefinido, por siempre jamás. O sea, normalmente hasta los documentos de la CIA, cuando hay guerras, como las guerras que ha vivido el mundo, hasta esos documentos se desclasifican llegado un tiempo. O sea, pasado 10, 20 años, 15 años se desclasifican. Y resulta que la venta del Banco del Pacífico va a ser cierta información relacionada con ella indefinida en su carácter de reserva. Me parece que ahí están ocultando algo, si no, no tiene ningún sentido ese carácter de indefinido. Eso quería mencionar. Gracias, Angélica. Luis, en el mismo sentido, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué perspectivas hay de reacción? ¿O no se debe reaccionar? ¿O está bien jurídicamente? ¿Tienes alguna opinión en contrario de lo que opina Angélica? Cuéntanos, Luis, por favor. No, yo quiero decir dos cosas. Bueno, lo primero es que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Angélica, es decir, el Estado eventualmente debe participar en algunos segmentos de la economía, eso no es un problema, siempre y cuando pues esta actuación tenga como efecto generar mayor acceso a los servicios públicos o a una redistribución de recursos económicos en sectores que estén deprimidos, ¿no? Eso es correcto. De hecho, en Europa, en los últimos 20 años, se ha considerado que justamente la necesidad de tener una banca pública en Europa ha sido uno de los puntales más importantes para el desarrollo de los pueblos en Europa. Así que no creo que haya un problema en sí mismo de que el Estado tenga un banco, aunque eso ha sido una de las cosas que más se ha criticado en los últimos años. Pero también hay que ser un poco autocríticos. Miren, yo creo que el Banco del Pacífico ya está semi privatizado desde hace algunos años. ¿Ya? Recordemos que, si bien es cierto, el Banco del Pacífico era privado y luego fue transformado en público después de varios procesos en los que hubo quiebra de algunos bancos privados, esto pasó a manos del Estado, ¿no? Este banco que era privado, ¿ya? Que era de esta familia, si no me equivoco, Laniado, que eran los que manejaban este banco, y ante la quiebra, pues este banco pasó al Estado. La diferencia de los otros bancos que quebraron es que este banco no solo era rentable, sino que además tenía bienes activos bastante eficientes, ¿no? Tenía medios de comunicación, tenía un sinnúmero de plataformas financieras muy importantes a nivel internacional, pero no se olviden que la administración del Banco del Pacífico ya fue concesionada hace varios años, ¿ya? Por esa razón, hay que ser autocríticos también con el tema del banco, porque algo de razón tiene la gente que critica en el sentido de que, en todo caso, el Banco del Pacífico actúa como un privado, ¿ya? No hay mucha diferencia entre los servicios que presta el Banco del Pacífico o los que presta el Banco del Pichincha. De hecho, lo hace casi a las mismas tasas referenciales, ¿no? Los préstamos, tiene préstamos de consumo, tarjetas de crédito. Yo no creo que un banco público deba tener, por ejemplo, un servicio de tarjeta de crédito para préstamos de consumo. Me parece un desperdicio, ¿ya? Sin embargo, pues algo de razón tiene mucha gente que dice que por qué tener un banco de estas características en el Estado. Es decir, lo que yo diría es que en todo caso sí debería, si es que algún rato se logra bloquear esta venta, que me parece que es un poco ingenuo en estas alturas del partido, porque este gobierno ha hecho lo que le da la gana sobre pretexto de pandemias o de problemas de seguridad nacional. Entonces, si algún rato se llegara a frenar esto, eventualmente sí es necesario reformar la forma como está funcionando el Banco del Pacífico. Debe ser banca pública como tal, banca pública de desarrollo, dinero para los campesinos, para los artesanos. ¿Por qué este banco sigue dando dinero a los mismos sectores? O sea, siendo una banca pública, ¿no? Entonces yo digo, hay también un poquito ser autocrítico respecto de eso. Pero eso no obsta a que
sea privatizado de la manera como se quiere privatizar ahora. La segunda cuestión, yo coincido también con lo que plantea Angélica, es decir, aquí hay un problema de transparencia, ¿no? Que comienza por la misma ley, ¿ya? La ley lastimosamente no establece cuáles son los criterios para que se defina la información como reservada. Y ya tuvimos problemas, recuerden ustedes, compas, cuando se solicitó la información la información pública respecto del endeudamiento con el Fondo Monetario, ¿no? Y lo que esgrimían muchos de allí es que es información sensible, que es información reservada, y se acuerdan inclusive que una de las acciones que nos negaron es porque un artículo de la ley dice allí que no se le puede exigir a una autoridad información que no está obligada a producirla, ¿ya? Y se tomaron de eso para decir que si la institución dice que no tiene la información, entonces no la tiene que dar. O sea, cuando ese artículo en realidad se refiere a información que en realidad no puede procesar. Es decir, si yo, por ejemplo, le digo a la institución, vean, necesito que usted me dé la fórmula de la vacuna para el coronavirus, ¿ya? Entonces, ellos me van a decir, nosotros tenemos los principios activos, pero no tenemos, obviamente, una información que no tenemos por qué producirla, porque no nos compete producirla. Sin embargo, se tomaron allí para negar sistemáticamente las acciones de acceso a la información pública respecto del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, la misma ley no establece estos límites que tienen que establecerse para que la propia institución, que lastimosamente así es, establezca cierta información como reservada. Recuerden que también lo mismo pasó con el aeropuerto de Tababela. Dijeron que no se podía dar información financiera y se presentó una información respecto del municipio diciendo que era información reservada porque se iba luego a saber ¿cómo se llama? Cómo funcionaba el aeropuerto y que eso ponía en peligro la estabilidad de seguridad de ese aeropuerto. Cuando en realidad lo que se pedía es cómo se financió, quién pagó, quiénes participaron, y todo ese tipo de cosas para poder saber si no hubo corrupción o no. Y sin embargo, toda la clase política se unió en ese momento para cercar la posibilidad de acceso a la información pública sobre el aeropuerto de Tababela. Lo mismo ocurrió con el endeudamiento con China, en el tema de la venta de petróleo anticipado, lo mismo, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora. Inclusive hasta una opción más pequeñita. Fíjense que en la semana pasada ha circulado inclusive alguna información respecto de que la Defensoría Pública les está exigiendo a su gente, a sus funcionarios, de que firmen un acuerdo de confidencialidad, diciendo que toda la información financiera, económica y de todo tipo que esté dentro de la institución es de carácter reservado. Ahí es peor todavía, porque cualquier información es reservada y le prohíben a los funcionarios ir a instituciones de justicia o a los medios de comunicación a presentar denuncias o soltar información de la institución. ¿Qué tal? Inclusive ese caso es mucho más grave porque dice cualquier cosa que se produzca en la institución es de carácter reservado, ¿ya? Entonces digo, creo que hay una cultura, lastimosamente, del secretismo que favorece la componenda, la corrupción, y esto yo me imagino, esta película ya me la he visto, ¿ya? Pasó también con EQ2, con Zafra, recuerden ese caso también, ¿no? Allí, por ejemplo, igual, o sea, se vendió una empresa que producía 20 millones de dólares anuales y se decía que era una empresa era ineficiente, se la vendió al Grupo Gloria por 7 millones de dólares con un préstamo de la CFN. Negocio redondo. Y cuando el mismo presidente anterior dijo que se iba a dar una parte para los trabajadores, ese nunca se dio porque no pudieron comprarlo, porque no hubo ninguna institución que le dé dinero a los trabajadores para comprar la porción que se había decidido, ¿ya? ¿Y para qué se hizo eso? Para compensar al Grupo Gloria, que tuvo que salir del país por la consulta popular que eliminó los casinos en el caso de Ecuador, que perjudicaba a los hoteles que habían apoyado al gobierno anterior. Entonces, estamos en una cultura del secreto, estamos en una cultura del privilegio que lastimosamente hace que todo este tipo de cuestiones que deberían ser procesos democráticos, técnicos en todo caso, si se quiere vender una empresa como esta, en realidad en verdaderos tongos en favor de los grupos de poder que ahora gobiernan. O sea, yo también me pregunto lo mismo que Angélica, o sea, ¿a qué grupo y por qué se quiere favorecer con la venta de lo que queda de el Banco del Pacífico? Y me parece profundamente grave lo que está pasando. Gracias, Luis. Para seguir en esta línea, Angélica, hay un caso puntual que ya se va volviendo sistemático, justamente que pasa con los trabajadores de Explocen. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa determinaron que la incursión militar en la fábrica, la militarización de la fábrica,
había sido declarada como secreta todas estas operaciones que se hicieron, que se hacen ahí, digamos, todos los efectivos militares que van a la fábrica. ¿Cómo leer esto? ¿Qué hacer? Repito, la Corte Constitucional otra vez tiene que pronunciarse. ¿Qué se puede esperar de la Corte en estos últimos momentos en donde el secreto se va instalando? Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas con respecto a lo de Explosén. Efectivamente, se solicitó al Ministerio de Defensa que se entreguen los partes militares de la incursión militar que se hizo a la fábrica. Como ustedes saben, está en huelga y estuvo militarizada desde el primer día que los trabajadores paralizaron las actividades. Entonces se hizo, como manda la ley, una solicitud al Ministerio de Defensa diciendo, bueno, pasen los partes militares que indican su presencia allí, porque el hecho de que sean militares no les excluye de cumplir la ley. Y cuando un militar o la fuerza pública, como los militares o la policía, están interviniendo en alguna situación, tienen que elaborar un parte de esa presencia. Entonces, el Ministerio de Defensa, con base en un documento que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dice, no le podemos entregar esos partes porque son reservados. Pero no dice desde cuándo, no dice quién declaró la reserva, no dice por qué razón declaró la reserva. Es decir, no existe ningún dato que nos indique justamente si esa reserva ha sido declarada conforme a la ley. Porque no es que declarar reservado, secreto o muy secreto una información se hace como quiere el que está en el poder. Tiene unos requisitos y esos requisitos tienen que ver con el tiempo en que se decreta y quién lo hace. O sea, si lo hace la máxima autoridad, si lo hace un funcionario de segundo nivel o de tercer nivel. En ese segundo caso no valdrá, si lo hace la máxima autoridad sí, pero además tiene que hacerlo en ciertas circunstancias, no cuando quiere o no porque sus intereses particulares o sus intereses de su hermano, su amigo, lo que sea, le exigen que haga esta declaratoria. Entonces, esta respuesta que da el Ministerio de Defensa es absolutamente escueta. No dice nada, no dice por qué, no dice cuándo, no dice cómo, no dice quién ha declarado. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué hacer? Afortunadamente existe la posibilidad de que se pida la desclasificación de esta documentación, de que se le pida justamente a la Corte Constitucional que exija a quien corresponda, el Ministerio de Defensa, que diga justamente cuándo, cómo y dónde se ha declarado de esta manera, sobre todo cuando existe la presunción de que puede haber una violación a algún derecho constitucional. Entonces, en este caso particular, desde luego que no hay presunción de violación al derecho constitucional, hay constatación de violación al derecho constitucional. Es justamente la limitación del derecho de huelga, ¿no? A los trabajadores les han iniciado 3 denuncias penales, a todos los que están en huelga les están iniciando vistos buenos, cuando está en proceso todavía la discusión en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto de la huelga. Entonces, todos estos elementos están inmersos en esta discusión y resulta que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o el Ministro de Defensa, porque no sabe quién, ha declarado reservada esa información. Reservada la información de militarización de una fábrica. O sea, esos son los asuntos de seguridad nacional de nuestro país. Una fábrica que no produce material para la defensa. Porque alguien podría decir, no, es que ellos producen el material que se utiliza en la guerra. No, no es así. Esta fábrica produce explosivos para la minería. No produce tanques de guerra, no produce armas para los militares o para los policías, nada de eso. Entonces, esos son los asuntos de seguridad nacional. Mínimamente genera preguntas. Bueno, ¿cómo un asunto como este, donde se produce artefactos explosivos para la minería, es un asunto de seguridad nacional? ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque es la única razón por la que el Comando Conjunto, el Ministro de Defensa, que no sabemos quién, puede declarar secreta. Pero además, declara secreta y no dice ni quién, ni cuándo, ni dónde.
Me da la impresión, a mí me da la impresión de que más bien lo que se está haciendo es tratando de ocultar que no hay una razón para haber militarizado la fábrica. Entonces, por ejemplo, nosotros nos preguntamos así casualmente, nos preguntamos, ¿cuál es el listado de clientes que tiene Explosen? O sea, ¿por qué la preocupación tan grande por militarizar la fábrica? Porque hay que tener en cuenta una cosa, la militarización de la fábrica no es para que estén de adorno los militares de ahí, que de paso hay que decirlo, los que están allí se han portado muy bien, no han generado ningún problema, pero no es para que estén de adorno ni para que cuiden a los trabajadores. Lo que han hecho los militares es sacar el material de la fábrica. Eso está prohibido por la ley, porque los trabajadores están en huelga. ¿Y quién les llama a cuenta a los militares? Están sacando todos los días material. Y el otro día inclusive incursionaron con 300 policías para permitir la salida de camiones con material. ¿A dónde van esos camiones? ¿A dónde están yendo? ¿Para quién están yendo? Entonces, más bien lo que genera la declaración de reservada es sospechas, sospechas. Y en ese sentido, tomando en cuenta que todavía estamos en democracia y que es obligación de las autoridades justamente reducir al máximo posible el secretismo de las acciones del poder y peor del poder armado. A los militares son poder armado, pueden matar y ellos están en una fábrica. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es desclasificar esa información. Afortunadamente hay esa posibilidad, está presentada ya la solicitud a la Corte de que haga algo, si no, imagínense ustedes. Cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón, puede declarar reservada una información y mandar a los militares a que tomen el colegio, el hospital, porque es asunto de seguridad nacional que no se sabe quién ha dicho ni cuándo ha dicho. O sea, cualquiera podría decir, en el colegio fulano de tal va a haber una manifestación. Es un asunto de seguridad nacional, entonces mandemos a los militares a militarizar. Así de sencillo. Entonces, me parece súper grave lo que está ocurriendo y peor ahora que resulta que también ponen que es un asunto de seguridad nacional el tema de la venta del Banco del Pacífico y que es reservado. Y por siempre, además, dicen en el tema del Banco del Pacífico. Entonces, no puede ser, no puede ser. Y para eso está la Corte. O sea, si eso no les parece importante, si eso no les parece que hay que intervenir y que si creen que lo único en lo que hay que intervenir es en decir que está de más cobrarles anticipadamente a las empresas que han generado ganancias en el año anterior los impuestos, entonces estamos re mal. Porque ahí sí estamos a la buena de, qué sé yo, de cualquier cosa. O sea, nadie nos tiene que defender en este país, a los ciudadanos de a pie. Entonces a mí me preocupa muchísimo lo que la Corte tenga que decir. Si después de haber apurado la sentencia de evitar el cobro anticipado de impuestos para las grandes corporaciones, pero no es para todos, era para algunas nada más, apuraron ahí sí el fallo y ahora no les importa la militarización de una fábrica. Claro, porque los señores a los que militarizaron son obreros, porque los señores a los que militarizaron son 58 personas que no tienen ningún poder económico, que ganan $600 mensuales, que no son banqueros, que no son dueños de los grandes supermercados, que ganan millones de dólares al mes. Entonces ahí obviamente se entiende por qué se preocupan por el un caso y por el otro no. Hay 3 demandas por el tema de Explosen en la Corte Constitucional y a ninguna de ellas le han atendido. Bueno, ahí estamos. Esa es la situación. Gracias, Angélica. Luis, yo quiero preguntar, muchos abogados, estudiantes de derecho, dicen, ¿qué pasa con el derecho constitucional? ¿Qué es primero el derecho constitucional? Porque hay una confusión, creo, grande sobre esto y los derechos humanos. ¿Y qué sucede con el derecho constitucional en nuestro país? ¿Cómo ves respecto de estos comportamientos de las instituciones que al final son las personas las que hacen las instituciones y están de forma transitoria? Hablamos de jueces, de autoridades, de todo el mundo.
Pero, ¿qué ocurre o qué ha pasado con ese derecho constitucional, Luis? Especialmente justo con lo que hablamos de la Corte. Hay, hay, hay a mi criterio una especie de vaciamiento de la Constitución. Es decir, yo creo que no, si el artículo 1 pregona que nosotros vivimos un Estado constitucional de derechos y justicia, creo que es solamente declarativo. O sea, yo creo que las instituciones se han ido degradando y hemos ido sumando crisis, ¿no? Y creo que el Ecuador no ha solucionado sus crisis. Y lo que ha hecho en el caso de Ecuador es darle placebo al sistema político. ¿Ya? Es como que hemos querido curar el cáncer que viene ya desde el retorno a la democracia con aspirina. ¿Ya? Entonces sí, posiblemente la aspirina le quita el dolor de cabeza que le provoca el cáncer a la persona, posiblemente, pero el cáncer sigue allí y la clase política ecuatoriana no logra establecer una solución, no logramos ponernos de acuerdo aquí en el Ecuador, los sectores académicos, políticos y sociales de este país, para de alguna manera establecer reglas de juego democrático claras. O sea, se cambian aquí de acuerdo al régimen que está de turno y eso es profundamente grave. Yo veo lo que está pasando ahora frente a las próximas elecciones y no hay alternativas. O sea, los ciudadanos saben muy bien que el voto nulo no lleva a ninguna parte y lastimosamente pues hay que votar por alguien. O sea, alguien tiene que ser reelecto si gane por un voto. Entonces, hay una crisis política que afecta a las instituciones. Digo, quiero creerlo así. O sea, yo estoy seguro de que no es un problema, digamos, de las personas, porque algunas de las personas que están en la corte, por ejemplo, que es el caso que estamos comentando, son personas que conozco de manera puntual y entiendo que son buenos profesores, algunos de ellos fueron mis profesores también, y me cuesta creer, digamos, que después de tanto discurso que se hizo, ahora hacen totalmente todo lo contrario. ¿Ya? Entonces yo creo que quiero justificar de alguna manera lo que sucede con la Corte en medio de esa crisis institucional que vive el país. Es decir, esa Corte no se le puede exigir más de lo que puede dar en ese contexto de crisis, creo yo, más allá de las personas. Es decir, podría estar allí Jesucristo, que posiblemente también como juez ponente inadmitiría las demandas por cualquier tontera. ¿Ya? Entonces digo, no es un problema de personas, es un problema institucional estructural, el que creo que aqueja a la Corte. Ahora, lo segundo es que en este vaivén institucional que estábamos comentando ahora, la clase política ha decidido que no quiere que regrese Rafael Correa, así de sencillo, ¿ya? Por las razones que quiera o crea. Entonces, toda la clase política forma una sola fila, medios de comunicación, corporaciones, incluidas las propias fuerzas públicas y fuerzas armadas, porque creen que el retorno de este grupo eventualmente generaría una afectación mayor, supuestamente. Entonces, y se le ha vendido a la gente el miedo particular que el retorno de eso es el retorno del desorden y de la corrupción. Cuando en realidad el problema de la corrupción es un problema también endémico que nunca se ha solucionado en los más de 170 años de república de este país. Así que no es un problema de un solo régimen, no es un problema de una persona, sino que creo que hay que indagar un poquito más en el centro de estas cuestiones. Entonces yo creo que en ese contexto no debemos esperar nada de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional es una institución de la que se esperó mucho y lastimosamente no está a la altura de las expectativas del pueblo. ¿Ya? Es terrible lo que comentaba Angélica, es terrible, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando lo vean en perspectiva. Se presentó unas 3 semanas antes esa demanda de inconstitucionalidad y 3 semanas después se vota esa sentencia a favor de los grupos empresariales. ¿Ya? Cuando hay por lo menos unas 30 demandas sobre temas sociales, hay como 10 demandas de la ley humanitaria, por ejemplo, hay demandas que se han presentado sobre incumplimiento de los dictámenes de la propia Corte, hay el tema del recorte de $100 millones apenas a las universidades públicas, y eso parece que no está dentro de las prioridades de la Corte Constitucional. ¿Ya? Eso está ahí durmiendo el sueño de los justos y posiblemente no se decida nunca, se la ponga ahí en el congelador hasta ver qué coyuntura les pueda favorecer a estos compañeros. Entonces, la Corte actual pareciera que todo justifica internamente, yo me estoy imaginando qué reuniones tendrán esta gente, y dirán que todo justifica con tal de que no regrese el correísmo. ¿Ya? Y entonces, no importa lo que tengan que decir, ni lo que tengan que justificar, ni cómo, o no importa que luego en clase sus alumnos hablen a sus espaldas diciendo lo incoherentes que son, porque no les importa. O sea, simple y llanamente todo justifica el que no regrese Rafael Correa, así de sencillo. Y por otro lado, también hay un halo conservador, o sea, y dentro de la Corte, que es finalmente
el que gobierne esa corte. O sea, yo creo que si vemos una minoría progresista, que puede ser Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Daniela Salazar posiblemente, frente a ellos son minoría, ¿ya? Y una de las cosas que conversábamos algún rato con ustedes, compas, recuerden, que aquí desde hace mucho tiempo se ve como un problema el disenso dentro de los organismos colectivos, cuando en realidad es la esencia de un organismo colectivo, que haya disenso, que haya debate, que se gane una sentencia 5 contra 4, es lo que se quiere en un organismo de este tipo, ¿ya? Pero sin embargo, la lógica es no mostrar el disenso porque eso se ve como un problema de ineficiencia y de boicotear el sistema. Entonces también eso creo que influye muchísimo en el ánimo de los compañeros de la Corte Constitucional. Pero bueno, en todo caso digo, ya creo que estamos un poco fuera del tiempo, eh, me parece que nos enfrentamos hoy día lastimosamente a un escenario profundo de vaciamiento democrático de la Constitución y de las instituciones. Es decir, estamos degradando más las instituciones, ¿eh? Y lastimosamente veamos qué pasa, digamos, el próximo año con un nuevo régimen, posiblemente la presencia de candidatos como Arauz, que no tengo el gusto de conocerlo, pero pareciera un hombre joven, con nuevas ideas, como que vislumbra una especie de renovación política. Es interesante, por lo menos pensarlo, escuchar propuestas. Una de las cosas que tenemos que exigir ahora a los ciudadanos, a nuestros candidatos, son propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿ya? Ahí tenemos que centrarnos nosotros para poder votar bien y saber a qué persona vamos a elegir o a qué personas vamos a elegir para los siguientes años, ¿no? Más allá de las figuras políticas que estén ahora en el debate público. Gracias Luis. Solamente ya para terminar, Angélica, en un corto espacio de tiempo te quiero hacer la siguiente interrogante respecto de cómo ves que 5 jueces de la Corte hayan votado a favor de la inconstitucionalidad de este decreto que determinaba el adelanto del cobro de los impuestos. Te digo esto porque hay 5 votos contra 4. Esto solamente sucedió cuando hubo el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué avisora esto en la Corte? ¿Algo? ¿No significa nada? ¿Qué nos puedes decir rápidamente para terminar? Bueno, rápidamente así, 2 cosas quisiera decir yo. La una es que, contrariamente a lo que se pensaba, quienes votaron a favor de la inconstitucionalidad fue el ala progresista, supuestamente. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿de qué progresismo estamos hablando? Si ese progresismo vota en contra de que se cobren impuestos anticipados. Entonces ahí ya tenemos un gran problema. Ya eso desestructura la idea de quién es progresista y quién no. O sea, no se comprende. Y quienes votan a favor y además argumentando de que es necesario cobrar los impuestos para dedicarlo a salud y a educación. O sea, discurso del progresismo en boca de la derecha clásica, típica de este país, diciendo, vean, cobremos nomás los impuestos a estos grandes empresarios para poder dedicarlo a la salud y a la educación en esta época de pandemia. Bueno, ahí sí que ya se trastoca todo. Entonces, definitivamente me parece a mí que no se puede hablar de progresismo en la Corte. Eso indica que no se puede hablar de progresismo en la Corte. Primera cuestión. Segunda cuestión, entonces, ¿qué es lo que divide a la Corte? Esa es la pregunta. Entonces, si no es ideológica la división de la Corte, es de intereses particulares de grupos económicos particulares, si no, no se entiende. O sea, si se supone que debía votar el progresismo a favor de los impuestos y el conservadurismo en contra. Así es en todo el mundo. Si eso no es lo que divide a la Corte, entonces hay otras divisiones dentro de la Corte que tienen que ver con el contexto político específico electoral. A alguien le está apoyando en un grupo y a otro le está apoyando el otro grupo. Eso indica. Pero además indica que está totalmente dividido, 5-4. Entonces, claramente a mí me parece que el criterio ideológico no sirve. No sirve para decir quién es quién en la Corte. Entonces ahí hay intereses particulares, punto. Ahora, eso obviamente es difícil de desentrañar. ¿Quién será? ¿Cuáles serán? Pero ¿cuáles son los intereses particulares de los trabajadores? Seguro no, porque ahí están las demandas contra la ley humanitaria, las demandas contra esta ley de ordenación de planificación de orden, de esta otra ley que salió recién, y además están las demandas por el tema de los despidos en el sector público. O sea, a favor de los trabajadores, de intereses de los trabajadores, no es. Entonces, ¿a favor de quién será? No ha de ser de la gente que no tiene ningún poder. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Eso es una vergüenza en una Corte Constitucional.
Eso quería decir. Gracias, estimados amigos. Gracias, Angélica. Gracias, Luis. César, muchas gracias a Hoja de Ruta. Nos veremos en una próxima oportunidad. Buena tarde.